Mis queridos hermanos en el Señor, estamos ya plenamente en la celebración de la Semana Santa, con este día Martes Santo. Y en la narración de la Pasión del Señor, según San Marcos, al igual que en la de San Mateo que leíamos el domingo anterior, Domingo de Ramos, hay muchísimos detalles importantes que no debiéramos pasar por alto. Por eso me permito repetir una vez más, la Semana Santa no es de vacaciones, no es de paseo, no es de descanso, es de vivencia de la cruz. Por eso precisamente el introito de hoy nos recuerda que debemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a repetirlo. Antes de Cristo, la cruz era un instrumento ignominioso, pero por Cristo y a partir de Cristo, la cruz es el instrumento glorioso en el cual Cristo nos redime, nos salva. Por eso, ningún católico debiera avergonzarse de llevar consigo, incluso si fuera posible, visiblemente, un crucifijo, una cruz con Cristo, una cruz con la imagen de Cristo, no una simple cruz, sino el crucifijo, porque es Cristo quien en la cruz nos salva. Y por eso mismo, ningún católico debiera avergonzarse, no solamente de llevar el crucifijo, sino que no debiéramos avergonzarnos, ni debiéramos lamentarnos de tener que vivir también nosotros la cruz. Por eso, precisamente desde el Domingo de Ramos, vengo diciendo que la Semana Santa es también Semana de Cruz. Aunque toda nuestra vida, si somos verdaderos católicos, debe ser una vida de cruz. No una vida de placeres, no una vida de pecado, sino vida de santidad. Sed santos, porque santo es vuestro Padre Celestial, dijo también Jesús durante su vida. Hermanos, no le tengamos miedo a la cruz. No la busquemos, porque eso sería masoquismo. Pero si llega, bendita cruz. Una cruz buscada no tiene valor. Pero la cruz que llega tiene mucho valor. Hermanos, podría insistir en esto. Sin embargo, voy a tocar muy pocos puntos del Evangelio de la Pasión de San Marcos. Uno de esos puntos es muy lastimoso. Hermanos, ¿quién se atrevió a pedir el cuerpo de Jesús cuando ya estuvo muerto el Viernes Santo en la tarde? No fue ninguno de los apóstoles.
fue otra persona, ciertamente un israelita, un judío, pero no era un seguidor directo del Señor. Y hago hincapié en este detalle porque los apóstoles se escondieron durante la pasión del Señor, a excepción de uno solo de ellos, que sí se atrevió a acompañar a Jesús hasta el pie de la cruz. En otro momento insistiré en este detalle, pero solamente un apóstol. ¿Y los otros qué? Se escondieron, huyeron, abandonaron a Jesús. Exactamente lo mismo que está sucediendo hoy con un gran sector de católicos e incluso con cierto sector del clero mismo. Con cierto sector del clero, con cierto sector del sacerdocio católico, con cierto sector de la alta jerarquía de la Iglesia, no solamente huyen, sino que niegan de Cristo. De muchas maneras. Niegan de Cristo por la palabra, o niegan de Cristo por las actitudes. No se atreven, muchos miembros de la jerarquía no se atreven a mostrarse continuamente como escogidos por el Señor, sin mérito de su parte. Más bien tratan de esconderse, tratan de confundirse con todos el resto del pueblo, con el resto de la población mundana, incluso en la manera de vestir. ¿Cuántos sacerdotes se muestran como sacerdotes todo el tiempo? Por la manera incluso de vestir, por la manera de hablar, por la manera de celebrar la liturgia. Esto es una queja no mía, hermanos. Es una queja dolorosa del mismo corazón de Cristo. Queja que Él no la grita a los aires, pero que se la debe decir. Yo estoy segurísimo de que esa queja de Jesús le debe llegar a cada sacerdote o a cada obispo o a cada cardenal cuando dejan de vestir y dejan de mostrarse como servidores públicos de Dios. El sacerdote no es un servidor privado, es un servidor público de Dios antes que de los hombres. Y sin embargo, igual que los apóstoles, muchos hoy día se esconden o se adaptan al mundo. Y peor todavía, cuando obispos, cardenales, presbíteros dicen y enseñan que la iglesia tiene que adaptarse al mundo. Hermanos, la iglesia no tiene que adaptarse al mundo. La iglesia no tiene que adaptarse a ninguna cultura, a ningún tiempo. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y por tanto, tiene que vivir el misterio de Cristo que no admite ningún cambio ni ninguna adaptación. Hermanos,
aquí sí tengo que decir algo, porque no me atañe solamente a mí, sino que nos atañe a muchos sacerdotes, gracias a Dios, en todo el mundo. Hace algún tiempo, una persona que me llamó por teléfono de cierto lugar, no voy a decir de dónde, me comentaba y me decía: padre, no se asuste, no se preocupe, usted no está solo. Hay bastantes sacerdotes en el mundo entero que ciertamente están viviendo la verdad y están siendo perseguidos por el mismo clero, perseguidos por la misma jerarquía, porque son fieles a Jesús. Es el colmo. Es el colmo, hermanos, que esos sacerdotes que somos fieles a Jesús, que tratamos de serle fieles cada día más y más, no llegamos a 10,000, cuando son muchísimos más los sacerdotes y los obispos que hay en el mundo entero. Entonces la gran cantidad están rechazando a Jesús, están olvidando a Jesús, están cambiando la doctrina de Jesús que no se puede cambiar. Pretenden cambiar los mandamientos de Dios que no se pueden cambiar. Pretenden cambiar los mandamientos de la iglesia que no deben cambiarse. Hermanos, ¿cómo continúa el mundo haciendo sufrir a Cristo? Sí, continúan haciéndole sufrir muy directamente, porque todo esto realmente hiere, ofende a nuestro Señor Jesucristo verdaderamente presente y oblacional en la Santísima Eucaristía. Hermanos, todo esto que Jesús sufrió, no solamente lo sufrió en aquel tiempo, lo sigue sufriendo. Porque ciertamente Jesús ya resucitó y está en el cielo, pero sigue estando aquí en la tierra con nosotros, como Dios y como hombre, en la Sagrada Eucaristía. Y ahí en la Sagrada Eucaristía Jesús sigue siendo despreciado. En la Sagrada Eucaristía Jesús sigue siendo perseguido, incluso por traidores que se han infiltrado en la misma jerarquía de la iglesia. Por eso, queridos hermanos, decía también yo hace unos pocos días que lo que debemos vivir en la Semana Santa, la cruz del cristiano, no es solamente para vivirla en Semana Santa, sino que es para vivirla perpetuamente, durante toda la vida temporal de cada verdadero cristiano, de cada verdadero católico. Porque aquellos que no viven los sacramentos no son verdaderos cristianos, aunque se atrevan a tomarse el nombre de cristianos. No son verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos somos los católicos que tratamos de serle fieles a Jesús, que hacemos el esfuerzo por ser fieles a Jesús. Estos somos los verdaderos cristianos, los católicos auténticos, los católicos de cruz, no los católicos de borrachera, no los católicos de adulterio, no los católicos de concubinato. No son verdaderos cristianos.
No los católicos vagabundos, no son verdaderos cristianos. Pertenezcan a la secta que pertenezcan, que dicen ser cristianos, no lo son. Los católicos que son vagabundos, que son irresponsables, que son adúlteros, que son concubinarios, que son abortistas, que son masones, no son verdaderos discípulos de Cristo. Los masones no son verdaderos discípulos de Cristo, son traidores a Cristo. Llámense como se llamen, ocupen el cargo que ocupen en la sociedad civil, o ocupen el cargo que ocupen en la política de cada país. Mas los masones son traidores a Jesús. Y si un miembro de la jerarquía católica da su nombre a la masonería, deja de tener derecho de ejercer el cargo que tenga. Aplíquenlo a quien hay que aplicarlo. Queridos hermanos, Jesús, por tanto, sigue sufriendo su pasión, sigue siendo despreciado, sigue siendo rechazado, sigue siendo burlado, sigue siendo escupido. Él directamente en la Sagrada Eucaristía. Algunos me dirán, Padre, pero también sigue siendo despreciado cuando despreciamos a los pobres. Cuidado, hermanos. Quienes digan eso, cuidado, están imitando al traidor Judas Iscariote, que aparentó interesarse por los pobres, como lo leíamos hace poquitos días en el Evangelio, en el relato de María Magdalena, que lavó los pies de Jesús en la casa de un fariseo. ¿Y qué dijo Judas, el traidor, el hipócrita traidor? ¿Qué dijo? Mejor hubiera sido dar esos 300 denarios a los pobres, dijo. ¿Y qué respondió Jesús? A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Y ciertamente, hermanos, los católicos que no viven el misterio eucarístico del Señor no tienen a Jesús consigo. Por eso, queridos hermanos, qué importante es entonces que aprendamos a contemplar la pasión de Cristo nuestro Señor. Que aprendamos a contemplar larga y profundamente a Jesús crucificado. Y que tratemos entonces también nosotros de llevar nosotros la cruz que Cristo permita que llegue a nuestras vidas, sea cual sea la manera de vivir la cruz cada uno. Que esta Semana Santa entonces, hermanos, sea el momento oportuno para tomar la decisión de vivir la cruz con Jesús, por Jesús y para establecer el reino de Cristo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, en los lugares de cultura, de educación, en los hospitales, en las oficinas de gobierno, en los almacenes, en las calles. Que Cristo reine. Que nadie se avergüence de Jesús crucificado.